La ruta de los kilómetros perdidos. Hay un tramo en la Sierra Negra, entre el kilómetro 200 y el 250, que ningún tráilero viejo recorre después de que se pone el sol. Dicen que el mapa marca una distancia, pero el cuentakilómetros marca otra. Antonio, un trailero de la vieja escuela con más de 20 años quemando diésel, no creía en esas pendejadas. Él decía que el único miedo en la ruta eran los federales y los frenos calientes. Pero una noche de noviembre, con una carga de acero que urgía entregar, decidió tomar el atajo por la Cuesta del Diablo. Eran las 12:00 am, cuando el aire se puso pesado. El motor de su Kenworth empezó a sonar distinto, un ronroneo que parecía un quejido humano. Antonio subió el volumen de la radio para espantar el sueño, pero solo encontró estática. De pronto, entre la niebla, vio a una figura a la orilla del camino. Era un hombre con un overol de mecánico, agitando una linterna de aceite. Antonio, por puro instinto de gremio, frenó. El aire siseó al soltar la presión y la cabina se llenó de un olor a llanta, quemada y flores de muerto. El hombre no subió, solo se acercó a la ventanilla. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban como los faros de un camión viejo. «No pases el puente, Toño», dijo el extraño. Antonio se heló. Él no le había dicho su nombre. «La carga que llevas no es acero, es el peso de los que no llegaron. Si cruzas el kilómetro 233, ya no habrá retorno». Antes de que Antonio pudiera preguntar, el hombre se deshizo en la niebla como si nunca hubiera estado ahí. El trailero, apretando el volante con fuerza, pensó que era el cansancio jugándole bromas. Engranó la primera y aceleró, ignorando que en el espejo retrovisor, las luces de su caja ya no eran rojas, sino de un azul espectral. A medida que avanzaba, el paisaje empezó a distorsionarse. Los pinos a los lados de la carretera no parecían árboles, sino dedos largos y negros que intentaban acariciar los costados del remolque. El asfalto dejó de ser gris para volverse de un negro absoluto, un negro que se tragaba la luz de sus faros. Antonio miró el tablero y el corazón se le detuvo. La aguja del velocímetro marcaba 0, pero él sentía que iba a más de 100. El odómetro, en lugar de sumar kilómetros, empezó a retroceder a toda velocidad. De pronto la cabina se sintió pequeña. El asiento del copiloto, que estaba vacío, se hundió como si alguien invisible se hubiera sentado. El aire acondicionado empezó a soplar un frío polar y el parabrisas se llenó de escarcha por dentro. Antonio intentó frenar, pero el pedal estaba duro como una piedra. Fue entonces cuando las voces empezaron. No venían de la radio, venían del motor. Eran gritos de auxilio, ruidos de choques metálicos y el llanto de mujeres. Miró de nuevo el tablero. Las luces de advertencia, aceite, frenos, motor, empezaron a parpadear siguiendo un ritmo cardíaco. En el cristal del tacógrafo, vio el reflejo de lo que llevaba atrás. Su remolque de acero ya no estaba. Ahora cargaba una hilera de autos destrozados, apilados unos sobre otros, con las luces de emergencia aún parpadeando. Eran todos los vehículos que se habían accidentado en esa ruta en los últimos 50 años. «Eres el chofer del olvido, Antonio», susurró la voz del copiloto invisible. «Si no entregas la carga antes de que el odómetro llegue a 0, tú serás el siguiente auto en la fila». El trailero sintió que sus manos se pegaban al volante, no por miedo, sino porque su piel empezaba a endurecerse, volviéndose de la misma textura que el plástico del tablero. El kilómetro 233 apareció de la nada. Era un puente viejo de vigas de hierro que cruzaba un abismo que no parecía tener fondo. Antonio veía cómo el odómetro marcaba 00005. Si llegaba a 0 antes de cruzar el puente, su alma se quedaría atrapada en el motor del Kenworth para siempre. El motor empezó a escupir fuego negro, y el humo se metió en la cabina asfixiándolo. Sus ojos ya no veían la carretera, veían escenas de su propia vida, su infancia, su primer camión, la cara de su hija esperándolo en casa. Desesperado, Antonio recordó un viejo truco de los tráileros de antes. Sacó una medalla de San Cristóbal que colgaba del retrovisor y la presionó contra el tablero, justo encima del velocímetro roto. «Yo no manejo solo», gritó con lo poco que le quedaba de aliento. La medalla empezó a arder, quemándole la palma, pero el brillo sagrado cortó la oscuridad de la cabina. El ser invisible en el asiento del copiloto lanzó un alarido que rompió todos los vidrios del camión. El Kenworth dio un salto violento, como si hubiera golpeado una pared de agua.
El sonido de los 1000 choques en el remolque cesó de golpe. Antonio sintió que el camión recuperaba su peso real. El odómetro se detuvo en el 00 y, con un estruendo de hierros retorcidos, el camión terminó de cruzar el puente. Del otro lado la niebla se disipó instantáneamente y las luces de una gasolinera a lo lejos brillaron como faros de esperanza. Antonio frenó en el acotamiento, con el motor humeando y los neumáticos deshechos. Cuando bajó a revisar, vio que su remolque de acero estaba intacto, pero en el costado de la caja, alguien había escrito con lodo y sangre, entrega pospuesta. Antonio nunca llegó a su destino esa noche. Abandonó el camión en la gasolinera y no volvió a tocar un volante en su vida. Dicen que cuando los dueños de la línea fueron a recoger el Kenworth, encontraron algo que nadie pudo explicar. El camión estaba mecánicamente perfecto, pero por dentro, la cabina olía a flores de muerto, y el asiento del copiloto estaba permanentemente frío, como si el hielo se hubiera metido en la esponja. Lo más raro fue el odómetro. Por más que lo intentaron arreglar, siempre se quedaba trabado en el kilómetro 1. Hoy, Antonio vive en un pueblo lejos de cualquier carretera principal. No soporta el ruido de los motores diésel y se pone pálido cada vez que ve un camión pasar. Pero la leyenda no termina con él. Los tráileros que ahora recorren la Sierra Negra dicen que a veces, por la frecuencia 19 de la radio, se escucha la voz de un hombre desesperado pidiendo que alguien le ayude a frenar. Dicen que es el eco de los que no tuvieron la medalla a mano, los que el odómetro sí llegó a 0. Así que, si vas manejando de noche y ves a un mecánico con una linterna de aceite en el kilómetro 200, no te detengas. Y si sientes que tu camión se vuelve ligero y el asiento del copiloto se hunde solo, reza lo que sepas, porque en la ruta de los kilómetros perdidos, el flete es tu alma, y el patrón no acepta renuncias. Hay caminos que no se hicieron para los vivos, y hay entregas que, una vez que las aceptas, se vuelven eternas. Recuerda siempre, colega, en la carretera, lo más importante no es llegar a tiempo, sino asegurarte de que quien maneja, eres realmente tú. El enganche del kilómetro 666. La noche era un muro de obsidiana en la carretera transpeninsular. Esteban manejaba un Volvo de 18 velocidades, arrastrando una caja seca cargada de electrónicos. El cansancio le pesaba en los párpados como si fueran de plomo, y el café del último paradero ya no le hacía efecto. En esa zona, la señal de radio se pierde, y solo queda el siseo del viento contra los espejos. Al llegar a una curva cerrada, donde el asfalto parece devorar la montaña, Esteban vio a una mujer joven vestida de blanco, parada bajo la luz de un solo poste que parpadeaba con una agonía eléctrica. Por regla general, ningún tráilero se detiene. Es la muerte, dicen unos. Es una trampa, dicen otros. Pero Esteban, movido por una extraña compasión que luego maldeciría, pisó los frenos. El aire de las válvulas sonó como un suspiro largo y cansado. La mujer subió a la cabina sin decir palabra. Su piel era tan pálida que parecía brillar con la luz del tablero, y su ropa desprendía un aroma intenso a tierra mojada y gardenias. «Gracias por parar», susurró ella. Su voz no venía de su garganta, sino que parecía vibrar en los cristales del camión. «No es seguro estar aquí a estas horas». «Señorita», respondió Esteban, intentando no mirarla demasiado. Al reanudar la marcha, el camión se sintió increíblemente pesado, como si la carga se hubiera duplicado. Esteban miró por el retrovisor y vio que las luces traseras de su remolque se tornaban de un color violeta oscuro. La mujer no se movía, mantenía la vista fija al frente, pero Esteban notó algo que le heló la sangre. En el reflejo del parabrisas, el asiento del copiloto aparecía vacío, aunque él podía escuchar la respiración gélida de la joven a su lado. La radio se encendió sola, emitiendo una letanía de nombres y fechas que Esteban reconoció con horror. Eran los registros de accidentes fatales de esa misma ruta. A medida que avanzaban, la carretera empezó a cambiar. El pavimento se volvió blando, como si el camión estuviera rodando sobre carne viva. Los faros del Volvo ya no iluminaban el camino, sino que proyectaban sombras de manos gigantes que salían de las cunetas. Esteban intentó orillarse, pero el volante estaba bloqueado por una fuerza invisible. La mujer se giró hacia él lentamente. Su rostro, antes hermoso, empezó a agrietarse como porcelana vieja, revelando debajo una estructura de cables y venas de cobre.
Este camión ya no es de diésel y acero, Esteban, dijo ella, mientras sus dedos se alargaban y se fusionaban con la manija de la puerta. Ahora es un órgano más de la ruta. Tú nos prestas tus ojos y nosotros te damos la eternidad. Esteban miró el tablero y vio que las agujas de presión de aire estaban en la zona roja. Pero no por falta de aire, sino porque estaban succionando el aliento de sus propios pulmones. Cada vez que él exhalaba, el motor rugía con una potencia sobrenatural. El parabrisas se convirtió en una pantalla donde veía escenas de un futuro catastrófico. Su camión envuelto en llamas, su familia llorando frente a un ataúd vacío y su propio cuerpo convertido en una estatua de hierro integrada al chasis del Volvo. La mujer estiró su mano y tocó el cuello de Esteban. Su tacto no era de piel, sino de metal líquido que quemaba. En ese momento, el interior de la cabina empezó a llenarse de una vegetación negra y metálica que brotaba de las costuras de los asientos. Los pedales se envolvieron en raíces de acero que atrapaban los pies de Esteban, obligándolo a acelerar a fondo. El velocímetro marcó 160, 180, 200 km/h. Las luces del tablero empezaron a sangrar un aceite espeso que cubrió los indicadores. Estaban entrando en el enganche, la dimensión donde los camiones y los choferes se vuelven una sola entidad mecánica condenada a vagar por las rutas del inframundo. El paisaje exterior desapareció por completo. Ahora circulaban por una estructura colosal de puentes, colgantes hechos de chatarra y huesos. A los lados Esteban veía otros camiones, modelos de todas las épocas, cuyos choferes estaban fundidos a los volantes, con los ojos reemplazados por bombillas de luz ámbar. Era el desguace de las almas, el lugar donde van a parar los que deciden subir a los pasajeros de la niebla. La mujer se puso de pie en el reducido espacio de la cabina. Su cuerpo se expandió hasta tocar el techo, y de su espalda brotaron mangueras de alta presión que se conectaron a los tanques de combustible del Volvo. Entrégate al movimiento, Esteban. El descanso es una mentira de los vivos, gritó ella mientras el camión atravesaba una barrera de luz negra. Esteban, en un arranque de lucidez desesperada, recordó un amuleto que guardaba en la guantera, una llave inglesa que perteneció a su abuelo, bendecida por un ermitaño de la sierra. Con un esfuerzo que casi le rompe los huesos de los brazos, logró soltar una mano del volante y abrir el compartimento. Al tocar el metal bendito, la vegetación negra retrocedió siseando. La mujer soltó un alarido que sonó como un freno de motor fallando en una pendiente. Sin pensarlo dos veces, Esteban no usó la llave para golpear a la mujer, sino para romper el cristal del tacógrafo, el corazón digital del camión que registraba su tiempo de conducción. Al romperse el cristal, el tiempo se detuvo de golpe. El camión derrapó en el vacío, girando sobre su eje mientras la realidad se fragmentaba. Esteban sintió que su cuerpo era descosido y vuelto a coser. Una sensación de agonía pura antes de que el silencio absoluto lo envolviera. Cuando el sol salió sobre la Sierra Madre, unos federales encontraron el Volvo detenido en medio de la carretera. Justo en el kilómetro 66, el motor estaba encendido y ronroneaba con una suavidad perfecta, pero no había nadie en la cabina. Las puertas estaban cerradas por dentro, y no había rastro de lucha. Lo único extraño era que el asiento del Imolesentomas copiloto estaba cubierto de pétalos de gardenias frescas y el parabrisas tenía grabada, desde el interior, la forma de dos manos humanas pidiendo auxilio. Esteban apareció 3 días después, caminando por el acotamiento a 50 kilómetros de donde dejaron su camión. No recordaba quién era ni cómo se llamaba. En su mano derecha apretaba con tal fuerza una llave inglesa que tuvieron que usar herramientas para abrirle los dedos. Sus ojos, antes cafés, ahora eran de un color ámbar brillante, idénticos a las luces de posición de un camión viejo. Hoy Esteban vive en un asilo cerca de la frontera. No habla con nadie, pero todas las noches, a las 3 de la mañana, empieza a hacer ruidos con la boca que imitan perfectamente el cambio de velocidades de un camión de carga. Los médicos dicen que sufre un trauma severo, pero los tráileros que pasan por ahí dicen otra cosa. Dicen que Esteban no regresó completo, que una parte de su alma se quedó en el enganche, manejando ese Volvo por los puentes de chatarra. Y ten cuidado tú, compañero, si alguna vez vas por la transpeninsular y ves a una joven de blanco pidiendo parada. No importa qué tan cansado estés o qué tan buena persona seas, si te detienes,
Asegúrate de tener algo más fuerte que el acero para defenderte, porque el kilómetro 666 no perdona, y el próximo camión en ese convoy de almas podría ser el tuyo. En la carretera la cortesía se paga con la vida, y hay pasajeros que no buscan un viaje, sino un cuerpo que los lleve hacia el final de los tiempos. Leyenda. El convoy de las almas en pena. La carretera 57 es conocida por devorar hombres y máquinas, pero hay un tramo, justo después de pasar la Quebrada del Muerto, donde el asfalto parece absorber la luz de los faros. Raúl era un trailero curtido, de esos que llevan el olor a diésel en los poros y han visto de todo bajo la luna. Manejaba un enorme Freightliner cromado, cargado con toneladas de maquinaria industrial. Aquella noche, la niebla bajó de la sierra como una sábana blanca y fría, borrando las líneas del camino y dejando solo el eco del motor rugiendo en la soledad. A eso de las 3 de la mañana, la radio de banda civil empezó a escupir una estática inusual. No era el ruido blanco de siempre. Era un sonido rítmico, como una respiración pesada y metálica. Raúl ajustó el dial, pensando que algún colega estaba cerca. De pronto una voz ronca, que parecía arrastrarse desde el fondo de un pozo, rompió el silencio. Unidad 44, cambio. ¿Me recibes, Raúl? Cuida tu sombra, que la carga viene suelta. El vello de sus brazos se erizó. Nadie en esa ruta conocía su nombre, y su unidad no era la 44. Al mirar por el retrovisor, sintió que el corazón se le saltaba del pecho. Detrás de su remolque, pegado a escasos metros, apareció un convoy de 3 camiones antiguos, de esos modelos de los años 50 que ya solo se ven en los cementerios de chatarra. No tenían faros encendidos, pero emitían un resplandor amarillento desde las cabinas. No hacían ruido. A pesar de ser gigantes de metal, se deslizaban sobre el asfalto como si fueran de humo. Raúl aceleró, pero por más que pisaba el pedal, los 3 camiones mantenían la misma distancia, como si estuvieran encadenados a su defensa trasera. La radio volvió a sonar, esta vez con un coro de voces que gritaban en frecuencias distintas. Abre paso al convoy, Raúl. El peaje no se paga con dinero, se paga con tiempo. De repente los termómetros de la cabina bajaron a 0 y el parabrisas empezó a agrietarse por el frío, formando patrones que parecían manos humanas intentando entrar. El Freightliner de Raúl empezó a comportarse de manera errática. La dirección se sentía floja, como si las llantas delanteras no estuvieran tocando el pavimento. Desesperado por encontrar una salida, Raúl buscó la próxima gasolinera, pero el camino parecía haberse estirado al infinito. Las señales de kilometraje marcaban números que no tenían sentido. Kilómetro infinito, salida al olvido. Próxima parada, nunca. El miedo, un miedo primitivo que nunca había sentido, lo invadió cuando sintió un peso en el asiento del copiloto. Al girar la cabeza vio a una figura envuelta en un impermeable viejo y desgarrado. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debería estar la cara, y de sus mangas salían manos de ceniza, que se deshacían con el aire del ventilador. El copiloto extendió una mano y tocó el tablero. Al instante, todas las luces de la cabina se tornaron rojas. «No mires atrás, Raúl», siseó el espectro, y su voz era el sonido de metal retorciéndose en un choque. «El convoy está buscando un nuevo líder. Si permites que el primer camión te rebase, tú pasarás a la retaguardia. Para siempre». Raúl miró el espejo lateral y vio que el primero de los camiones, Fantasmas, estaba intentando emparejarse con él. Era un camión cisterna oxidado, con el tanque goteando un líquido negro que no era petróleo, sino un chapopote espeso que olía a carne quemada. Al volante de ese camión, Raúl pudo ver una silueta que se parecía extrañamente a él mismo, pero con los ojos vacíos y una sonrisa fija de cadáver. El camión espectral golpeó el costado de su Freightliner con una fuerza brutal, pero no hubo sonido de choque metálico. Fue un impacto espiritual que sacudió el alma de Raúl, haciéndole perder la visión por un segundo. El convoy de las almas en pena no quería pasarlo. Quería fusionarse con él, convertir su máquina moderna en una pieza más de su eterna procesión de hierro y dolor. Justo cuando Raúl sentía que sus fuerzas flaqueaban, vio a lo lejos una luz mortecina. Era una estación de servicio que parecía haber sido sacada de una fotografía de 1940. El letrero de neón parpadeaba diciendo, «Última oportunidad». Sin pensarlo, Raúl dio un volantazo.
haciendo que su remolque chillara y se ladeara peligrosamente. El convoy de fantasmas no lo siguió hacia la estación. Se quedaron en la carretera circulando en círculos esperando. Raúl bajó del camión tropezando, con las manos temblando de forma incontrolable. El lugar estaba desierto, pero las bombas de gasolina funcionaban solas, girando sus números con un sonido metálico incesante. Entró en la tienda de conveniencia buscando ayuda, pero lo que encontró fue peor que la carretera. Los estantes no tenían comida, sino objetos personales cubiertos de polvo, licencias de conducir de choferes desaparecidos, fotos de familias que nadie recordaba, y gorras de camioneros con manchas de sangre seca. En el mostrador un viejo teléfono de disco empezó a sonar. Raúl contestó por puro instinto. «¿Diga?» Al otro lado, solo se escuchaba el rugido de un motor y una voz infantil que decía: «Papá, ¿ya casi llegas? Mamá dice que la cena se está enfriando desde hace 30 años». Raúl soltó el auricular horrorizado. En ese momento, las puertas de la tienda se bloquearon y el convoy afuera empezó a pitar. El sonido de los claxones era un lamento colectivo que hacía vibrar los cristales hasta romperlos. El copiloto de ceniza apareció de nuevo, esta vez detrás del mostrador. «Para salir de aquí tienes que entregar algo que no sea tuyo, Raúl. El convoy exige una pieza para el motor de la eternidad. Entrega tu memoria o entrega tu camión». Raúl se dio cuenta de que si entregaba su memoria, se convertiría en uno de esos entes sin rostro, y si entregaba su camión, caminaría por la carretera como un alma en pena por toda la eternidad. Con un grito de rebeldía, Raúl sacó de su bolsillo un encendedor de plata que le había regalado su padre, también trailero, antes de morir. No era un objeto cualquiera, era un amuleto cargado de historias y amor filial. Lo encendió y lo lanzó contra una mancha de aceite negro que el camión cisterna fantasma había dejado en la entrada. El fuego que brotó no fue normal. Era una llama blanca que parecía consumir la oscuridad misma. El incendio espiritual creó una brecha en la barrera de las almas. Raúl corrió hacia su Freightliner, que ahora brillaba con una luz protectora. Encendió el motor que rugió con una potencia celestial y aceleró directo hacia el convoy. Al momento del impacto, el mundo pareció estallar en 1000 pedazos de cristal. No hubo choque, hubo una liberación. Los camiones fantasmas se deshicieron en una lluvia de óxido y ceniza, y los gritos en la radio se transformaron en un susurro de gratitud de aquellos que por fin encontraban descanso. Raúl despertó horas después en el acotamiento de la carretera real, con el sol pegándole en la cara. Su camión estaba intacto salvo por una cosa. En el asiento del copiloto había una fina capa de ceniza, gris que nunca pudo quitar del todo. Cuando llegó a su destino, los trabajadores, que descargaron la maquinaria, le preguntaron por qué su camión olía a flores de cementerio y por qué su cabello, antes negro, ahora era completamente blanco. Raúl no dijo nada, solo entregó los papeles de la carga y se retiró de las carreteras para siempre. Hoy, si pasas por la Ruta 57 y sintonizas la radio en la frecuencia muerta, a veces puedes escuchar un motor Kenworth que suena como un ángel y una voz que te dice: «Sigue adelante, colega, que la luz ya viene». Dicen que es el eco de la valentía de Raúl, un recordatorio de que en el camino de la vida, no importa cuántos fantasmas te sigan, lo único que no puedes perder es el volante de tu propio destino. Pero ten cuidado, porque el convoy siempre está buscando un nuevo cuarto camión, y la noche es muy larga para aquellos que viajan con la conciencia pesada.